La vida cristiana, mis hermanos, implica una guerra. Tal vez usted ya haya escuchado eso antes, pero ¿realmente se ha planteado qué tan real resulta para usted esa afirmación? ¿O qué tan reales pueden llegar a ser las consecuencias de ello? Por supuesto, mis hermanos, estoy hablando de una guerra de carácter espiritual, pero que tiene repercusiones en todos los ámbitos. Mire, para Job, estar en medio de esa guerra implicó perderlo todo, arrostrar un gran sufrimiento físico y emocional. Estamos hablando de una guerra de verdad. Mis hermanos, uno de los motivos por los cuales estamos realizando estas predicaciones tiene que ver precisamente con que nos hemos dado cuenta desde hace años de que la batalla espiritual arrecia a momentos y ha venido provocando estragos en esta congregación. Mis hermanos, es importante que ustedes estén conscientes de que desde el primer momento en que fueron sacados del reino de las tinieblas para ser parte ahora de la familia de Dios, ustedes están en la mira de Satanás. Ahora él se ha constituido en su adversario, como lo dice la palabra. Es importante que sepan también que este adversario es poderoso y temible. De hecho, no hay ser creado más poderoso que él. Pero además de eso, mis hermanos, es sumamente astuto, porque a nuestro Dios le pareció bien crearlo con una gran inteligencia, y debemos tomar en cuenta que Satanás es un espíritu antiguo que ha pasado por las épocas de la historia, recopilando información de todas las cosas. No solamente, mis hermanos, es poderoso e inteligente, también tenemos que añadir una cosa más. Satanás es persistente en lograr el propósito que se ha planteado. Mire, un escritor dijo: el diablo no toma días feriados, nunca descansa. Si se le derriba, se levanta. Si no puede entrar por el frente, se introduce por atrás. Si no puede entrar por atrás, se abre paso por el techo o haciendo un túnel debajo del umbral. Se esfuerza hasta que entra. Usa gran astucia y muchos planes. Cuando uno fracasa, tiene otro a la mano y continúa sus intentos hasta que gana. Por supuesto, mis hermanos, no hay comparación entre nuestro Dios y Satanás, porque Dios es omnipotente y el diablo no. Pero nosotros, mis hermanos, en cambio, somos débiles. Definitivamente no somos rival para un ángel maligno del calibre del diablo. Y es por esto, mis hermanos, que la Escritura nos es indispensable, porque en ella encontramos la estrategia y las armas para permanecer firmes ante los embates del diablo. El arte de la guerra es un libro de estrategia militar. De hecho, es el más influyente de todos los libros de todos los tiempos. Ese pequeño libro, escrito en el siglo V a.C., allá en China, declara lo siguiente al respecto de la importancia de conocer a nuestro enemigo. Dice él: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. El apóstol Pablo, mis hermanos, hablando un poco de situaciones militares, dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Estas palabras de Pablo, mis hermanos, quieren decir que Dios, por medio de la Escritura, ha revelado todo aquello que necesitamos saber del adversario para poder enfrentarlo. Y además, mis hermanos, nos ha revelado las armas y las estrategias a seguir en esta guerra. Y aunque nosotros somos débiles e incapaces, Dios se encarga de darnos los medios, la sabiduría y el poder para salir victoriosos en medio de esta guerra. Mis hermanos, por lo tanto, yo quiero comenzar la meditación de esta hora haciendo un resumen de las características del diablo, lo cual nos dará una visión de quién es él. Y también vamos a hablar de cómo es su manera de actuar. De manera que conociendo al enemigo, mis hermanos, y su manera de proceder, pues estaremos más capacitados para enfrentar sus acechanzas. Mire, Satanás, mis hermanos, comencemos por esto, presenta las 3 características básicas asociadas con la personalidad. Y esas características son el intelecto, la emoción y la voluntad. Cuando decimos que Satanás tiene inteligencia, estamos hablando, mis hermanos, de que él usa esa inteligencia que le fue dada cuando Dios lo creó como un ángel, pero ahora, mis hermanos, que ha caído y es pecaminoso, usa esa inteligencia para engañar y tentar a los cristianos. Con esa inteligencia incluso se atrevió a tentar a nuestro Señor, según nos lo narran los evangelios. Y mis hermanos, como nuestro pasaje del día de hoy, se nos presenta a Satanás acechando. Y esa palabra quiere decir cazando, poniendo trampas. Él es inteligente y astuto para hacer todo eso. Pero también hemos dicho que él tiene como características de la personalidad las emociones. Déjeme decirle de 2 cosas que Satanás manifiesta y que la Biblia nos descubre. Satanás es un ser orgulloso. Y al comienzo de su carrera, mis hermanos, fue precisamente el pecado del orgullo el que lo derribó del lugar privilegiado que tenía como un ángel de Dios. Ese orgullo, mis hermanos, hace que él intente constantemente exaltarse como Dios. Incluso imita a Dios de maneras engañosas. También, mis hermanos, una segunda emoción de la cual la Escritura nos habla que pertenece a Satanás es el enojo o la ira. Allí en Apocalipsis capítulo 12 se repite por lo menos en 2 ocasiones esta característica, que el diablo manifiesta en contra del pueblo de Dios, es decir, del pueblo judío, que allí en ese capítulo 12 de Apocalipsis aparece como una mujer a la cual el diablo persigue con la intención de atacarla, pero más adelante también habla de esa animosidad, de esa ira en contra de los creyentes de aquel tiempo. El diablo, mis hermanos, también tiene una voluntad y la ejerce en contra de los cristianos. Lucas 22:31 nos descubre un poco de eso. Dice este verso, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La voluntad del diablo, mis hermanos, era sacudir a Pedro, hacerlo tambalear. De hecho, lo logró. Satanás negó a su Señor en 3 ocasiones. De manera, mis hermanos, que podemos encontrar en la personalidad del diablo inteligencia, orgullo, está lleno de ira y además tiene una firme voluntad que usa en contra de los creyentes. Otra manera de saber un poco de la naturaleza diabólica es a través de los nombres con los cuales se le menciona en la Escritura. Déjeme compartir con usted algunos de ellos. La verdad es que hay una lista muy larga acerca de todos los nombres que la Biblia usa, pero yo he seleccionado solamente algunos que nos pueden hablar un poco más acerca de la naturaleza de este ángel caído. Mire, el primero de ellos es Apolión y Abadón. Estos términos, uno griego y el otro hebreo, significan lo mismo en ambos idiomas, es decir, destructor. Uno de los nombres del diablo es destructor. El término hebreo, mis hermanos, aparece 6 veces en el Antiguo Testamento y en todas estas ocasiones está asociado con la muerte y con la destrucción. Debe usted saber que el diablo es implacable en su tarea de destruir todo aquello que tiene que ver con Dios. Es parte de su naturaleza. Otro de sus nombres es precisamente el diablo.
Esta palabra griega significa acusador. Y déjame decirle que el nombre lo define bastante bien, porque él se ha encargado de acusar día y noche a los elegidos de Dios durante siglos. Tal como nos lo dice la Escritura ya en Apocalipsis capítulo 12, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Debes saber, mi hermano, que el diablo busca tus fallas, tus más mínimos errores, para acusarte como una persona indigna delante de Dios. A veces incluso lo susurra a tu oído. Hace que dudes de tu salvación, tal vez. Y él está listo para acusarte de cualquier falla. Otro de los nombres con los que más se menciona a este ángel en la Escritura es Satanás. Este nombre significa adversario o enemigo, tal como nuestro pasaje del día de hoy de 1 de Pedro 5. Y este nombre describe su función antagónica, es decir, que se opone a los creyentes en Cristo. Y Pedro nos lo presenta bajo la figura de un león feroz que ruge, que merodea buscando a su presa. Él es un enemigo tan feroz como un león que está dispuesto a tragarte de un bocado. Otro nombre, mis hermanos, que también tiene que ver con mucho de lo que él hace en este mundo, es el nombre Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 lo menciona con esa denominación, el Dios de este siglo. Déjeme decirle que es por disposición soberana de Dios, que Satanás es el poder superior de este siglo, es decir, de este mundo. Primera de Juan 5:19 lo dice de esta manera. Y quiero decirle que este título viene en virtud de su posición, no de su naturaleza. Es decir, el diablo no es un Dios por su naturaleza, más bien es la posición que se le ha concedido, que él se enseñoree de este mundo. De hecho, Satanás es quien ha dispuesto el orden que rige a este mundo, y este mundo y su orden están diseñados para la perdición de los hombres. No pierda de vista eso. Un quinto nombre, mis hermanos, con el que se le menciona es homicida. Juan 8:44, el Señor Jesús afirmó: Él ha sido homicida desde el principio. Mis hermanos, como resultado de la mentira de Satanás, Eva fue engañada y comió del árbol del que no debería haber extendido la mano y comido, y de esa manera cumplió la promesa de Dios en Génesis 2:17, que decía: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De manera que Satanás envenenó la mente de Eva con mentiras para que comiera, y al hacerlo ella murió de inmediato, es decir, quedó separada espiritualmente de Dios. Eso es la muerte. Y lo mismo iba a suceder con Adán, y de allí la muerte pasó a toda la raza humana, de manera, mis hermanos, que esto fue un asesinato masivo. Por eso el Señor le llama con toda razón homicida. Un último nombre que he elegido es que él es llamado mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44 también. En tanto que nuestro Señor Jesucristo es la verdad, Satanás, por su lado, mis hermanos, es el más grande mentiroso. Todos los mensajes y todas las actividades de Satanás están construidos sobre el engaño. Este mentiroso reina a su vez sobre espíritus engañosos que extienden la enseñanza de los demonios para perdición de los hombres. Debo decirle que para esparcir la mentira, muchas veces el diablo, como sus súbditos, se disfrazan como ángeles de luz, porque eso, mis hermanos, hace más peligrosa aún la mentira. Y déjeme decirle que no solamente Satanás es mentiroso, sino que además es el originador de toda mentira existente.
Bien, mis hermanos, una vez que hemos dicho todo esto, y tal vez podemos tener una idea, aunque sea general, de la naturaleza del diablo, realmente nos llevaría mucho tiempo hacer un estudio más exhaustivo de ello, pero creo que estas citas, estas menciones bastan para hacernos una idea del enemigo que tenemos. Vamos a hablar un poco acerca de sus estrategias o las maneras en que opera este enemigo poderoso y maligno. Mire, la Biblia usa 3 palabras para describir esas maneras en que él obra. La primera palabra que encontramos en la Escritura es la palabra atrapar o cazar con trampa. La palabra griega es pagis. Y esta palabra, mis hermanos, habla de alguien que caza, de alguien que ejerce la actividad de un cazador para, después de haber atrapado a la víctima, matarla. La Biblia usa un lenguaje, mis hermanos, que muestra esto en un par de versos. Allá en 1 Timoteo 3:7, el apóstol Pablo dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de la elección de los ancianos para una iglesia. Y bueno, él habla acerca de que era necesario que el anciano tuviera un buen testimonio, que además se mantuviera libre de descrédito, porque eso podía hacer o resultar en una trampa, dice, en lazo del diablo. Segunda de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En ambos pasajes se nos habla, mis hermanos, de que el diablo es capaz de diseñar trampas para cautivar a los hombres y esclavizarlos, y después de eso llevarlos a la muerte. Una de sus estrategias es tender trampas para cautivar las almas de los hombres y llevarlas a la perdición. Una segunda palabra que utiliza la Biblia para hablar de las maneras de actuar del diablo es la palabra maquinaciones o estrategias, en el texto griego noema. Es decir, que el plan de batalla que emplea el diablo es parecido al que haría un hábil comandante militar. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí esa palabra maquinaciones es la palabra griega noema. El diablo, mis hermanos, tiene una estrategia general para la perdición de los hombres, y hablaremos de ella un poco más adelante. Número 3, se emplea la palabra metodea, que es una palabra que habla de tácticas específicas. Estas son tácticas que los soldados ejecutarían en una batalla real. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis enfrentar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanzas es la palabra metoidea, que habla de tácticas específicas. Déjeme decirle que Satanás tiene un ejército de demonios que ejecutan esas tácticas para arrastrar a los hombres a la mentira y alejarlos de Dios. Mis hermanos, por si todo eso fuera poco, y para complicar más la batalla, hay que decir que Satanás libra una guerra espiritual invisible y que se sirve de las tácticas más engañosamente ingeniosas jamás concebidas. El diablo, por así decirlo, está comprometido con el espionaje espiritual. Parece un amigo por fuera, pero por dentro sigue siendo el enemigo engañador. Todo esto quiere decir, mis hermanos, que usted no se da cuenta de dónde está el diablo, no sabe qué cosas está planeando, no percibe que él probablemente está espiando y está determinando cuál es su talón para después lanzar un ataque en contra de usted. Él utiliza frases mentirosas adornadas con la verdad, que son veneno para el alma de los creyentes. Y además, él utiliza a hombres que le sirven presentando falsamente cosas que parecen verdaderas, pero que realmente, mis hermanos, son mentiras. Segunda de Corintios 11:15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y eso, mis hermanos, el día de hoy lo podemos ver, y lo podemos ver de manera constante, como tantos son engañados y llevados al error, haciéndoles creer que están en la verdad. Porque, mis hermanos, en la actualidad hay infinidad de predicadores,
de falsos maestros que no son otra cosa que siervos del diablo y que se encargan de propagar doctrinas erróneas y enseñanzas demoníacas. Esa es la verdad y nosotros la podemos ver, mis hermanos, todos los días. Ahora, déjeme hablar un poco acerca del objetivo de Satanás en la batalla. No sé si ha visto usted en las películas, sobre todo en esas películas que hablan de tiempos antiguos, cuando los romanos salían a la guerra, películas de ese tipo, donde usted se da cuenta que una manera de atacar al enemigo era con flechas, pero esas flechas, la punta de ellas se remojaban en brea, y esto hacía que pudieran hacer combustión fácilmente, se encendían con una antorcha, y después aquellas flechas encendidas se lanzaban en contra del enemigo, de manera que el ejército contrario, aun cuando usara escudos, aquellas flechas caían en los escudos y los incendiaban, o en las fortalezas que eran de madera y las prendían. Bueno, déjame decirle que el apóstol Pablo tiene en mente algo así cuando habla de Satanás, porque habla de dardos de fuego allá en Efesios capítulo 6. Pero lo importante aquí, mis hermanos, es saber hacia dónde apunta Satanás esos dardos de fuego, como los llama el apóstol Pablo. Bueno, es este mismo apóstol Pablo quien nos proporciona una clara respuesta. ¿A dónde apunta el diablo? 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mis hermanos, las palabras que ya hemos hablado, traducidas como maquinaciones y acechanzas, se refieren a la manipulación que Satanás ejerce sobre la mente. A él le gusta jugar con la mente de los cristianos. La mente humana es el principal objetivo de Satanás. Ese es el blanco de los dardos de fuego. El pensamiento interno del cristiano se convierte en el campo de batalla para la conquista espiritual del diablo. Mire, ya que Satanás apunta a la mente del cristiano, deberíamos preguntarnos qué es lo que él quiere lograr con eso. Bueno, antes de responder a esta pregunta, yo quiero que consideremos 2 versículos del libro de Proverbios que nos van a dar un poco o un mucho de luz al respecto de esto. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando del hombre. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Y Proverbios 27:19, otro proverbio dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Así como te reflejas en el agua y tu rostro se corresponde con su reflejo, así también tu corazón refleja lo que tú eres en tu vida externa o exterior. Mire, quién es uno en el interior determina quién es uno en lo exterior. Por tanto, Satanás intenta corromper las mentes para poder también contaminar las vidas. Así que, mis hermanos, la principal actividad de Satanás en la vida de los cristianos consiste en provocar que piensen de forma contraria a la palabra de Dios y de esa manera sean desobedientes a la voluntad del Señor. En la forma práctica, un cristiano resultará desobediente si ha perdido la batalla dentro de su mente. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, dijo lo siguiente: esta es la obra maestra de Satanás. Si él puede impedir que crean la verdad, tiene la seguridad de evitar que la obedezcan. Por eso, mis hermanos, ese es el blanco de los dardos de fuego. El propósito de que el diablo ataque tu mente es provocar que no creas o que creas mentiras, y eso va a tener efectos prácticos en tu vida. Mira, Satanás utiliza varias estrategias bien planeadas en la vida del cristiano. Él tiene básicamente 4 objetivos principales contra el creyente. Y es importante, mis hermanos, que tú entiendas estos objetivos, porque sus ataques normalmente vienen sobre esta área de tu vida o sobre estas áreas de tu vida. Pon mucha atención, por favor, en esto, porque el diablo va a intentar atacar esto en tu vida personal. Mira, en primer lugar, Satanás va a intentar distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios.
Esto, mi hermano, Él lo hace para que tú tengas una idea torcida de lo que la Biblia dice, o para que de plano no tengas ningún acceso a la palabra de Dios. Mire, esta estrategia del diablo fue usada, por ejemplo, con el apóstol Pedro, allá en Mateo capítulo 16, cuando el apóstol Pedro, después de haber confesado que Cristo era efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios, un poco más adelante, cuando Cristo estaba hablando de la necesidad que tenía de ir a la cruz, entonces Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo crees que vas a ir a morir a la cruz? Y entonces el Señor le dice: Satanás, apártate de mí. Porque al parecer, mis hermanos, el apóstol Pedro estaba hablando las palabras del diablo. El diablo había lanzado a la mente de Pedro ideas torcidas al respecto del propósito que Cristo tenía al venir a este mundo y luego a la cruz. Y Pedro intentó persuadir al mismo Señor a través de ideas torcidas del propósito de Dios. Pero debo decir también que el diablo va a llegar incluso a negar a los incrédulos el acceso a la palabra de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia allá en esa parábola que contó Cristo, cuando hablaba de la semilla que cae en ese terreno duro a la orilla del camino, y que después las aves, que no son otro que el diablo, personificado de esa manera, vienen y quitan la semilla del corazón, de manera que el diablo, mientras puede, hace que la palabra no sea entendida, no sea leída, o cuando la palabra es leída, entonces busca que sea distorsionada en tu mente, y esto va a hacer que tengas consecuencias prácticas desagradables delante de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, el diablo va a intentar desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. Otra estrategia diabólica es que él va a intentar que tu testimonio esté arruinado. Esta estrategia tuvo éxito con Ananías y Zafira. ¿Se acuerda de ese matrimonio? Está la historia narrada en Hechos capítulo 5. Resulta que ellos habían visto cómo muchos cristianos iban y vendían sus propiedades y lo que ganaban lo traían a los pies de los apóstoles, y eso se usaba para dar de comer a todos los creyentes que iban aumentando en número cada día en la iglesia primitiva. Y este matrimonio, cuando se dio cuenta de eso, tenían propiedades, fueron, las vendieron, y cuando traían aquella ganancia para los apóstoles, el diablo vino y les susurró al corazón y les dijo: ustedes se pueden quedar con una parte, y vayan y díganle a Pedro que lo que sobró, pues eso es lo que habían vendido la propiedad. Y ellos fueron y dijeron eso a Pedro, pero realmente estaban mintiendo al Espíritu de Dios. Y en el momento en que Ananías y en el momento en que Zafira mintieron, cayeron muertos a los pies del apóstol. ¿Por qué los mató Dios? Porque el testimonio público de ellos hubiera desacreditado el evangelio que se estaba predicando en aquellos tiempos, y el Señor frenó ese intento, pero el diablo tuvo éxito, mató finalmente a Ananías y Zafira. Así que él va a buscar que, mi hermano, por algún pecado, alguna mentira, algún desliz, el testimonio que tú pudieras tener se pierda, se tuerza, sea desacreditado. Ten cuidado con eso. Una tercera estrategia que utiliza el diablo es que Satanás deprime o destruye el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Y de esa manera él asalta el alma de las personas. Mira, este león rugiente lo intentó, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Allá en 2 Corintios 12, el apóstol Pablo habla acerca de algo que le sucedió, dice él: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mis hermanos, lo que sea que fuera ese aguijón en la carne, algunos piensan que fue una enfermedad, que era un dolor físico muy grande que tenía Pablo, otros dicen que tenía que ver con su vista, que el apóstol Pablo estaba quedando ciego, tenía una enfermedad de los ojos, y otros más creen que simplemente eran los enemigos que lo perseguían, que impedían que el evangelio fuera predicado, y esto era como un aguijón para Pablo. Lo que fuera, esto sirvió de desánimo para el apóstol, al grado que en 3 ocasiones rogó a Dios que quitara aquel aguijón, y el Señor en respuesta solamente le dijo: bástate mi gracia, Pablo. Pero el diablo utiliza estos asaltos de desánimo.
En el caso de Pedro, bueno, también usó una estrategia parecida. En lo que ya hemos mencionado, cuando fue pedido Pedro para ser zarandeado como trigo, terminó negando 3 veces a su Señor. Y esto hizo, mis hermanos, que Pedro tuviera tal amargura en su corazón, tal tristeza, que se apartó y se fue a llorar por allá. Y cuando Pedro salió de su escondite donde había estado llorando, él dijo: yo ya no quiero saber nada, me voy a pescar como antes. Y se fue a pescar. Parecía que la estrategia del diablo tuvo éxito. Simón se desanimó y con él se llevó a los demás, pero no contaba que en aquel lago donde él había ido a pescar, el Señor salió a caminar. Aquella ocasión el Señor resucitado, y lo llamó y lo restauró para que Pedro recobrara el ánimo que el diablo le había quitado. En cuarto lugar, mis hermanos, el diablo puede debilitar la efectividad del pueblo de Dios. Y él lo puede hacer por medio de muchos asuntos. ¿Cómo el diablo impide que la iglesia sea eficaz? Bueno, déjeme darle un ejemplo. Allá en 1 Timoteo 3, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la elección de pastores o de ancianos para la iglesia, dice el apóstol: no un neófito, no escojas un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en la iglesia, mis hermanos, es reconocido a un pastor, pero que es muy joven en las cosas de Dios, que es nuevo en las cosas de Dios, es muy probable que al darle un oficio de gobierno en la iglesia, él se envanezca. Y esto, mis hermanos, llega a caer en la trampa del diablo. Y si el diablo hace caer a un pastor, al pastor de una iglesia, seguramente que se va a asegurar de frenar la efectividad que esa iglesia pudiera tener. Y como mis hermanos, muchas cosas emplea el diablo con tal de frenar la eficacia de la iglesia. Ahora déjeme decirle que para cada estrategia, Satanás emplea una variedad de tácticas o técnicas de guerra espiritual para poder conseguir la victoria. Debe usted saber que la Biblia identifica más de 20 tácticas en las narrativas históricas y en las porciones de enseñanza de las Escrituras. No las voy a mencionar, no se asuste, no nos va a dar tiempo de ver esas 20 menciones de la táctica satánica en las Escrituras. Simplemente debemos decir, mis hermanos, que si los creyentes guardan sus pensamientos y su corazón a través de la palabra de Dios, si ellos están constantemente pensando los pensamientos que Dios ha dado en su palabra, entonces los ardides del diablo serán frustrados y él no podrá aprovecharse de usted. No olvide que el campo de batalla es su mente. Bien, mis hermanos, después de toda esta información, bueno, ustedes saben, como se dijo al principio, que conocer al adversario es de vital importancia para poder obtener una victoria. Bueno, ya hemos hablado suficiente del adversario y de sus tácticas. Ahora, mis hermanos, le voy a pedir que hablemos, que escuche, porque vamos a hablar de 3 recursos que Pedro nos da en este pasaje que leímos al principio para hacer frente al enemigo. Ya hemos hablado del enemigo, vamos a hablar ahora de las armas o los medios que tenemos para hacerle frente. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 3 recursos, mis hermanos, que están a nuestra mano: sed sobrios, velad y resistir al diablo firmes en la fe. Rápidamente quiero explicarle en qué consiste cada uno, mis hermanos, y con eso vamos a terminar. Mire, sed sobrios y velad es un par de palabras y de hecho aparecen en muchos pasajes juntas, en otros aparecen, separadas. Allá en el Nuevo Testamento siempre van a aparecer en un contexto. Escuche esto para poder entender. Esas palabras, sed sobrios y velad, siempre aparecen en un contexto de permanecer firmes ante la adversidad, firmes ante la persecución, en esa lucha entre la luz y las tinieblas, y además, mis hermanos, ante la expectativa del regreso de Cristo, que en la Escritura se presenta como algo inminente. Es decir, algo que seguramente va a acontecer y que puede suceder de un momento a otro. Sed sobrios y velad aparecen en ese contexto.
Ahora déjeme leer algunos pasajes donde aparecen estas palabras para que las tenga usted en mente. Dice primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Allí está la venida de Cristo. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Mateo 24:41 y 42 dice, dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mis hermanos, ser sobrio en un nivel físico se refiere a no embriagarse. En el diccionario, ser sobrio en su primera acepción tiene que ver precisamente con este asunto de no emborracharse. Sin embargo, aquí en Pedro, como en otras partes del Nuevo Testamento, tiene un significado más bien espiritual y significa mantener un orden y un equilibrio en las cosas importantes de la vida. Ahora, yo quiero que no pierda de vista esto, porque este es uno de los recursos que usted tiene a su mano. Significa mantener un orden y un equilibrio en las cosas importantes de la vida, lo que, mis hermanos, requiere una disciplina de la mente y el cuerpo, y evitar las atracciones embriagadoras de este mundo. Mire, cuando un cristiano es sobrio espiritualmente, es porque tiene la perspectiva correcta de las prioridades en su vida, en lugar de tenerlas de cabeza. Y por eso, mis hermanos, es que nosotros hemos insistido en predicar ya acerca precisamente de las prioridades que debe usted tener en su vida. Si usted no tiene en orden las cosas que son importantes, es muy probable, mi hermano, que sea una presa fácil del diablo. Ahora, no sé si usted lo recuerda, se predicó recientemente, pero por si hubiera alguien que no sabe cuáles son las cosas que son prioridades en la vida de un cristiano, yo se las voy a decir. Sus prioridades deben ser, número uno, Dios, por mucho, encima de todo lo demás. Él es la base de todo lo que viene a continuación. Número dos, tu cónyuge, si tú eres casado. Después de Dios, aquello en lo que tú debes poner atención es en tu cónyuge. Si eres soltero, bueno, será en tus padres. Número 3, tus hijos. Número 4, la iglesia. Número 5, el trabajo, la escuela, etcétera, y de allí todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano, si cambias las prioridades de tu vida y están de cabeza? Seguramente va a haber repercusiones en tu vida familiar, en tu relación con Dios, en tu relación con tus hijos, y el diablo ocupará eso para infiltrarse por allí y hacerte tropezar más fácilmente. Si vives, mi hermano, atendiendo a las prioridades como lo hemos mencionado, difícilmente vas a ser sorprendido por el enemigo. Difícilmente también serás sorprendido por el regreso de Cristo. Más vale que el Señor te encuentre atendiendo lo que es prioritario y no las cosas del mundo. Ahora, mis hermanos, vamos a ver lo que significa velar. Ya dijimos ser sobrios, tener en orden tus prioridades, no deslizarte en esa parte, en el desorden. Pero vamos a ver ahora lo que significa velar. Hay un texto que nos habla acerca de esto, es un texto del apóstol Pablo, y que yo quiero leer porque es bastante ilustrativo, bastante bueno para entender esto. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 en adelante. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos ceñido la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Mis hermanos, velad, como lo expresa Pablo, está ligado a la certeza de que Cristo puede llegar en cualquier momento y no debería encontrarnos durmiendo. Estamos hablando de dormir espiritualmente. Y mis hermanos, dormir espiritualmente significa estar en la oscuridad, significa estar en una especie de letargo pecaminoso que nos impide vivir como hijos de luz. Es estar distraídos en las cosas pasajeras de este mundo, sin darnos cuenta que Cristo ya está tan cerca en su regreso. Mire, para Pedro, esta palabra velad también está asociada con estar alerta ante la ferocidad de un enemigo que está acechando de día y de noche para destruirnos, para tragarnos de un bocado, como lo expresa la idea que tiene el original griego. Si tú has entendido qué clase de enemigo tienes, no querrás estar dormido cuando él venga e intente atacarte, porque seguramente que te va a destruir. Mis hermanos, desafortunadamente bastantes cristianos pasan la vida dormidos espiritualmente, distraídos en lo terrenal, sin ser ni siquiera un poquito conscientes de lo vulnerables que son en ese estado, porque permanecen atontados con el trabajo, con las diversiones de este mundo, con el dinero, enamorándose de personas equivocadas que hacen que su corazón ame más a este mundo que a Dios. Atontados pensando en una profesión, haciendo planes para un futuro en esta tierra y no allá en el cielo, sin tomar en cuenta lo eterno. Ellos están demasiado absortos con las cosas terrenales y no las espirituales. De manera, mis hermanos, que el sopor que produce el mundo con todas sus atracciones les impide ver que el diablo está presto a destruirlos y no se dan cuenta que están realmente perdiendo la batalla ante la estrategia diabólica. El diablo va a intentar que tú te duermas, que estés distraído constantemente en las cosas de aquí abajo, entre las tinieblas, en lugar de poner tus ojos allá arriba. Por eso, mis hermanos, yo les digo que despierten, dejen de andar de noche, participando en las cosas de este mundo, teniéndolas como una prioridad en su vida. Porque, mis hermanos, las cosas de este mundo pertenecen al diablo y él es el Dios de este mundo, como ya lo hemos dicho. El apóstol Pablo dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, la gente que no conoce a Dios pasa la vida entretenida en las cosas de aquí abajo. Ellos no son sensibles a lo espiritual. Déjame decirte que un cristiano dormido es un cristiano distraído con todo lo que este mundo ofrece como atractivo. Y en un cristiano que se distrae en esas cosas comienza a disfrutar de ellas. A veces cosas en oculto que los demás no saben. Pero el apóstol Pablo dice que la luz lo pone de manifiesto todo. De manera que si tú vienes a la palabra de Dios, ella va a descubrir aquellas cosas en las que tú estás aletargado. Y yo te exhorto a que lo hagas. Ve a la palabra de Dios. Ponte a prueba con la palabra de Dios. Y eso va a evitar que tú seas un cristiano dormido, fácil presa del enemigo. Ahora vamos a ver la último de esos recursos que tenemos a nuestra mano para enfrentar al enemigo. Y mis hermanos, allá en 1 de Pedro lo encontramos, dice: al cual resistid firmes en la fe.
Resistir al diablo, mis hermanos, es algo conocido, es una frase que ya hemos escuchado. Santiago cita esta frase precisamente, dice allá en 4:7 de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero qué significa resistir firmes en la fe? Bueno, déjeme decirle lo que esto significa porque es muy importante. Significa tomar una postura inamovible, basada en la palabra de Dios ante todas las cosas de esta vida. Se lo repito. Resistir firmes en la fe significa tomar una postura inamovible, basada en la palabra de Dios ante todas las cosas de la vida. Quiere decir, mi hermano, que tus pensamientos y acciones deben estar fundamentadas de manera sólida en una sola cosa, en la palabra de Dios. Ya sea, mi hermano, que los ataques del diablo sean desde lo interno, a través de pensamientos o de deseos que lanza desde tu interior, o tal vez por medio de asuntos externos, como pueden ser la persecución, o tal vez el acoso satánico, que puede ser a través tal vez de una enfermedad, de problemas, etcétera. Tu manera de actuar ante todo esto que va a llegar a tu vida con seguridad debe ser mantenerte firme, arraigado, cimentado en la palabra de Dios. Porque cuando esto pasa, mi hermano, tú te plantas firmemente, asumes esa posición, al diablo no le queda de otra que huir. Eso dice la Biblia. Porque el diablo no puede hacer nada ante una fe sustentada, arraigada en la palabra de Dios. Ahora quiero añadir otra cosa. Esa firmeza de la que habla Pedro debe ser de tal manera que aún tu propia vida quede en segundo lugar. Con tal de que tú seas obediente a Dios, por estar arraigado en esa fe, en esa firmeza, no importa incluso si tienes que perder tu vida a causa de ello. Y yo quiero aclarar eso porque sucede, mis hermanos, que cuando el enemigo ataca, la firmeza de muchos se desmorona. Esa es la verdad. Y lo vemos. Hay algunos que caen en depresiones. Hay otros que se sienten ofendidos, otros menos en la iglesia, porque el diablo les susurra eso a su oído y prefieren irse de aquí. Cuando llega el tiempo de la enfermedad, entonces llega la desesperación y el decaimiento espiritual. Imagínese cuando llegue la persecución. Tu fe debe estar tan arraigada en la palabra de Dios que tu vida no sea importante para ti, sino solamente obedecer a la palabra. Eso funciona. Déjame decirle que en los tiempos del fin, cuando el anticristo venga a esta tierra, inspirado por el mismo diablo, y desate la persecución más terrible que se haya conocido jamás, la Escritura dice que los creyentes de esos tiempos le vencerán, y le vencerán por una fe que está firmemente arraigada en la palabra. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Resistir al diablo firmes en la fe quiere decir eso. ¿Crees la palabra de Dios de tal manera que tú la defenderías y esa obediencia a una costa de tu propia vida, sin importar lo que esté pasando en tu vida? Entonces el diablo no tiene nada que hacer ante eso. La palabra de Dios y la fe en ella es mayor que el poder del diablo. No queda de otra sino que se aleje
y entonces tú habrás prevalecido en esa batalla. Mis hermanos, vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Sed sobrios, velad, resistid al diablo firmes en la fe. Dios quiera que pongamos en práctica, echemos mano de esos recursos, porque ciertamente, mis hermanos, esta iglesia Sinaí, está siendo ya atacada por el diablo de muchas maneras y tenemos que hacerle frente de la manera que la Escritura nos lo enseña. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque, Señor, tu revelación escrita, Señor, contiene lo necesario para poder enfrentar, Señor, al enemigo de nuestras almas. Sabemos, Señor, porque tu palabra así lo dice, que el diablo es tan astuto, tan poderoso, tan insistente, Señor, en la perdición de los hombres. Pero nosotros, Señor, que somos débiles y que seguramente nada podemos hacer por nuestra cuenta, sin embargo, Señor, tenemos a tu Santo Espíritu, Padre, dentro de nosotros. Tenemos tu palabra, Padre, que nos da, Señor, una guía, Señor, para prevalecer, Señor, en esta batalla. Sabemos, Señor, que no es, como en muchos lugares se enseña, un asunto de echar fuera demonios, de atar a los espíritus. Sabemos, Padre, que todo eso son tonterías. La verdadera guerra, Señor, está en otro lado, en otros flancos. Te rogamos, Señor, que seamos conscientes de ello por medio de tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, a esta amada iglesia. Líbranos, Señor, del mal, de la manera, Señor, que tú lo has dispuesto. En Jesucristo te lo rogamos, Padre, y te agradecemos todo. Amén.